Hoy 9 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra la Insuficiencia Cardíaca. Por esta razón vamos a hacer un breve resumen desde el diagnóstico, la clasificación y un esquema básico del tratamiento en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, que sigue siendo considerado un paradigma clínico por resolver basados en evidencia. La clasificación actual del paciente con insuficiencia cardíaca se fundamenta en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Podemos determinar que la insuficiencia cardíaca tiene una fracción de eyección deprimida cuando el porcentaje de fracción de eyección del ventrículo izquierdo se localiza por debajo del 40%. Entre 40 y 49% se reconoce como intermedia o zona gris, y el paciente con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado es aquella que tiene más del 50%. En todos los casos deben estar presentes signos típicos y menos típicos de insuficiencia cardíaca, que se los compartí en las historias. En función a la fracción de eyección se toman los puntos de corte ya conversados, y podemos utilizar, cuando existan dudas, algunos biomarcadores como el BNP-ProBNP en aquellas con fracción de eyección intermedia y conservada, en vista de que no se necesita la medición de BNP en aquellos pacientes con una fracción de eyección deprimida en presencia de signos y síntomas típicos de insuficiencia cardíaca. Si todavía permanecemos con dudas para clasificar a este paciente, se puede hacer uso de herramientas imaginológicas, específicamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo corroborada por ecocardiografía transtorácica, la dilatación de la aurícula izquierda y la presencia de disfunción diastólica. Desde el punto de vista clínico, en función al paciente con insuficiencia cardíaca, lo podemos agrupar en 4 subtipos de perfiles clínicos. Se pueden considerar aquel paciente caliente cuando el paciente está hipertenso y frío cuando el paciente está normotenso o hipotenso. A su vez, se puede considerar un paciente seco cuando el paciente no tiene signos clínicos de congestión o de hipoperfusión, y se considera un paciente húmedo cuando están presentes estos síntomas. Por esta razón, un paciente que se considera frío y seco, o sea, que no está hipertenso y que a su vez tampoco tiene síntomas de hipoperfusión y de sobrecarga de volumen, se considera un paciente estable. Si el paciente está caliente pero seco, o sea, es un paciente que está hipertenso mas no tiene síntomas de congestión ni de hipoperfusión, se considera que el paciente está descompensado, pero el mecanismo de descompensación en este paciente debe ser la hipertensión, y por esta razón el tratamiento debe ir dirigido hacia el uso antihipertensivo y vasodilatadores. Si a su vez el paciente está hipertenso pero tiene síntomas de congestión, se considera caliente y húmedo, y es por esta razón que debemos utilizar en primera instancia diuréticos de asa y vasodilatadores. Se puede considerar, posterior al inicio de diuréticos de asa y vasodilatadores, el uso antihipertensivo. Y en aquellos pacientes en los que el paciente no está hipertenso, sino que está hipotenso y con signos de hipoperfusión, se considera que es un paciente en shock cardiogénico, y por esta razón se debe iniciar primero la infusión con vasopresores. Si con este primer paso el paciente no mejora, se puede llegar a usar hemofiltración, y en los sitios donde podamos tener disponibilidad de ellos, pues se puede utilizar los dispositivos de asistencia ventricular como puente hasta el trasplante. Como algoritmo diagnóstico básico del paciente con insuficiencia cardíaca, pues siempre vamos a considerar la presencia de signos y síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, basados en anamnesis fundamentalmente de estos síntomas. Y hay que reconocer que dentro de estos signos y síntomas, la vendomnea, que es la disnea cuando el paciente coloca el tórax por debajo del abdomen, es uno de los síntomas más específicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. El electrocardiograma, a pesar de que no ha logrado tener un nivel de evidencia claro en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, es útil para establecer las posibles causas o la etiología de la descompensación en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Debemos apoyarnos entonces en biomarcadores como el BNP y el BNP-ProBNP, tomando los puntos de corte establecidos para BNP mayor a 35 picogramos por mililitro, y para BNP-ProBNP mayor o igual a 125 nanogramos por mililitro. Podemos hacer uso de estudios de imagen como la ecocardiografía transtorácica, buscando siempre inicialmente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la presencia o no de disfunción diastólica, los trastornos, la motilidad, quizás para asociar o no a la cardiopatía isquémica, porque es la primera causa de insuficiencia cardíaca en el mundo, la presión sistólica, la arteria pulmonar y el estrés parietal sistólico. Hay métodos más avanzados como el estrés longitudinal global, que busca evaluar la deformación de la pared del ventrículo, que ha demostrado tener mayor utilidad pronóstica y diagnóstica en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica.
Teniendo pues todos estos parámetros podemos confirmar la insuficiencia cardíaca y de esa manera podemos iniciar tratamiento en estos pacientes. El tema de los biomarcadores en pacientes con insuficiencia cardíaca es que básicamente el BNP puede estar elevado en otras condiciones como la enfermedad renal crónica, el síndrome coronario agudo e incluso en sepsis. Y quizás podemos utilizar el BNP-proBNP para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tanto intermedia como conservada que esté estable, o sea que no esté descompensada. Como ya les comenté anteriormente, en IC con fracción de eyección deprimida no es necesario el diagnóstico por BNP. Ya para establecer los objetivos terapéuticos en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca debemos siempre verificar el riesgo cardiovascular del paciente, la asociación a otras enfermedades y los comórbidos que coexisten en este paciente y a su vez el pronóstico que tiene el paciente en función al estado de la insuficiencia cardíaca. Hay muchas alternativas terapéuticas que lo vamos a discutir en un próximo video sobre el uso de IECAS, ARA2, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, el uso de diuréticos, el sacubitril/valsartán, la ivabradina y todavía se considera el uso de digoxina en casos muy puntuales. Básicamente desde que aparecieron los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinas y los agonistas del receptor ARA2 siguen siendo la piedra inicial del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca en conjunto con los beta bloqueantes, pero ya han venido apareciendo un conjunto de fármacos que se suman a este arsenal terapéutico y que de cierta forma busca impedir la progresión de la insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Actualmente se siguen desarrollando fármacos que ya conocemos y que, como el sacubitril/valsartán, y unos nuevos como los inhibidores de la U-cardiolipina, que lo vamos a conocer en un siguiente video. Los invito a que si conocen a algún paciente con insuficiencia cardíaca, pueden hacer uso del programa de rehabilitación de insuficiencia cardíaca del Hospital Vargas de Caracas. Pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales, por lo que los invito que nos sigan en nuestro canal en YouTube, Doctor Internista, y en Instagram, dr.internista.